En este día jueves vamos a conversar sobre el tema Un legado de amor. Estamos ya en la segunda lección y terminando ya casi la segunda lección de nuestro folleto de estudio, y es definitivamente una lección que nos está desafiando en contra de lo que el mundo enseña, del individualismo que persiste en este mundo moderno en el que cada uno trata de buscar su propio beneficio, incluso a costa de los demás. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a recordar que entre el amor y el egoísmo, nosotros somos discípulos del amor. Amén. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros y te rogamos que nos ayudes a aplicar las lecciones que necesitamos aplicar a nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, en la lección nos recuerdan un texto que creo cada cristiano debe tener de memoria. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros, y si os amareis unos a otros. Y cuando uno lo lee, incluso tal vez lo predica, tal vez cuando uno está en su casa leyendo este texto, a uno le parece muy lindo, pero ahora yo quiero preguntarle, pastor, para comenzar nuestro estudio, luego de lo que venimos estudiando, de los peligros que era ser cristiano en el primer siglo, de las persecuciones que sufrieron, de las calumnias de las que fueron objetos, ¿cómo es posible que esta comunidad de cristianos del primer siglo pudiera vivir este mandamiento de amarse unos a otros, incluyendo a los enemigos que los perseguían, para manifestar de esa manera que habían realmente aceptado un reino diferente? Es que siendo que Cristo era real en ellos, ellos podían dar amor, podían manifestar ese amor, porque el amor es la marca del cristiano. Así como la Biblia dice claramente, Dios es amor, y si somos hijos de Dios, vamos a ser impregnados de ese amor. Aquí los cristianos estaban viviendo el Evangelio. Amén. Porque muchas veces nosotros pensamos que evangelizar simplemente es hablar, simplemente es decir una serie de verdades, de palabras, de teoría, que es correcta. Sin embargo, no es solamente las palabras que evangelizan, sino que incluso como hay ciertos dichos que dicen, mira, tus palabras son importantes, pero tu ejemplo arrastra. Así es. El ejemplo de los primeros cristianos al ayudar a satisfacer necesidades que había en la sociedad, específicamente la lección menciona algunas pandemias, algunas plagas que hubo en aquella época. Creo que nosotros ahora ya podemos relacionar y decir, bueno, sí, cuando hay una situación de esas de emergencia, realmente es grave. Y los cristianos se lanzaron a las calles a ayudar, a socorrer a los necesitados, le hicieron de enfermeros, ellos fueron a aliviar las necesidades de las personas, a orar por los enfermos, a darles agua, a darles alimento, a curar físicamente a las personas. Y ese ejemplo de los cristianos realmente hizo que muchas personas más tarde aceptaran el Evangelio. Pero la pregunta todavía está ahí: ¿cómo alguien que está siendo perseguido, que está siendo maltratado, calumniado, es capaz de hacer eso? Y no hay otra respuesta que es el Espíritu de Dios morando en el corazón. Esa era la marca, y lo vuelvo a repetir, era la marca de que el Espíritu de Dios estaba con ellos, porque recuerden que Jesús les había dicho, ustedes van a recibir el Espíritu Santo para ser testigos, para poder predicar. Y la predicación no solamente era con palabras, el amor a Dios finalmente se manifiesta en el amor al prójimo. Si ahí separamos nosotros, yo amo a Dios, hago mi culto, oro, leo la Biblia, pero no estoy interesado en servir a mi prójimo, entonces yo tengo que cuestionarme sobre la calidad de mi relación con Dios, porque cuando la calidad de la relación con Dios es buena, es óptima, eso se va a manifestar en un servicio desinteresado, voluntario para las personas que me rodean. Creo que no podía ser de otra manera. Estos eran cristianos auténticos y lo mostraron
donde surgió la necesidad. Ahora, pastor, parece que entonces el sello de la autenticidad del cristiano está en el amor. Pero eso me lleva, espero no agarrarlo un poco fuera de base con esta pregunta, me lleva a plantearle lo siguiente. ¿Cómo podemos, y lo voy a plantear de esta manera para también todos los que nos están escuchando o viendo en esta transmisión, cómo podemos evitar la ceguera del que cree que basta con todo lo que llena su cabeza? Porque nos puede pasar, hablando, usted lo decía, de esa relación que tenemos con Dios, leemos los escritos, la Biblia, el conflicto de los siglos, otros libros, y parece que hay personas, no quiero señalar a nadie en realidad, pero parece que habemos algunos de nosotros, lo voy a personalizar, que entre más sabemos de la verdad, nos volvemos más críticos de otros porque no hacen lo que yo considero que deberían hacer. Ahora, ¿cómo la marca auténtica del amor me ayuda a ayudar a esas otras personas en lugar de señalarlas o criticarlas? Bueno, yo creo que la parte práctica, la parte vivencial del Evangelio es el termómetro de lo primero, de la fe. Y aquí volvemos a un tema que ya hemos también ahondado, creo, en ese tema, es la fe y las obras. Sí. Porque el conocimiento, el acumular información, tiene que ver con creencias, es un elemento, un aspecto de la fe, pero si esas no se ponen en práctica, allí entonces nosotros vamos a encontrar que realmente esa creencia solo se quedó en una teoría y no hay una acción. Jesús contó una parábola para responder a esa inquietud. Era la parábola que es conocida como la parábola del buen samaritano. Sí. Así es conocida esa parábola. Claramente ahí se puede estudiar en la parábola de dos personajes religiosos. Y noten que Jesús escogió, sí, podemos decirlo así con dedicatoria, escogió dos personajes religiosos, un maestros, sacerdote, un levita, personas que estaban en el top de sí, lo religioso en su época. Y Jesús mostró que ellos estaban tan preocupados con el culto o con la contaminación o con lo que fuere, que no tenían tiempo para ver a su prójimo. Y entonces finalmente ellos no amaban a Dios. ¿Por qué? Porque había hecho una pregunta uno de los líderes religiosos. Bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? El primero era: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús demostró que amar al prójimo nos da una medida de que nuestra relación con Dios o nuestro conocimiento de Dios es verdadero. Amén. Así que creo que no hay ahí contradicción, sino que hay complemento, porque a los líderes religiosos de los días de Jesús les gustó acumular conocimiento e información para debatían, habían diferentes escuelas, grupos, para criticar a los demás, como usted lo mencionaba, estar viendo qué hacía el otro, qué hacía no sé quién, estar viendo si los discípulos se lavaron las manos como ellos creían, estar viendo si una mujer pues le derramaba aceite a Jesús en los pies o en la cabeza. Ellos tenían tiempo para todo eso y aparentemente, bueno, sí conocían, tenían un conocimiento, pero era un conocimiento que los había encerrado en sí mismos, y eso era el egoísmo, todo lo contrario de lo que realmente debería haber causado ese conocimiento, que era actos de amor, de servicio, como Jesús lo manifestó en su ministerio público de enseñanza, de predicación y de sanidad. Él puso en práctica. Jesús no solo fue alguien que tenía la teoría en la mente, sino que tenía la práctica. Creo, hermano Gerson, que ese es el gran desafío para nosotros los cristianos hoy. Pero recordemos, yo lo veo así de una manera práctica. Las obras de amor son la medida de mi fe, de si mi fe es verdadera, si mi conocimiento es verdadero o es real. Si no me mueve, como a estos líderes religiosos de la parábola del buen samaritano, si no me mueve la necesidad de la otra persona, no importa cuánto yo conozca, no estoy en el camino que debo estar. Y aquí, sorpresa, hermano Gerson, puede ser que hay personas que conocen mucho menos, sí, que no tienen todos los detalles, y de hecho nadie los tiene,
Y si alguien le dice que los tiene, Cuidado. Pero sigo, si alguien cree que tiene todo el conocimiento, pero no practica, el conocimiento es vano. Y hay personas que tienen menos conocimiento, pero ponen en la práctica, se compadecen del sufrimiento de otro, tienen empatía, tienen el deseo. Bueno, esas personas están haciendo por naturaleza lo que es correcto, y no hay duda que un grupo de esas personas, Dios va a enviarles a ellos también el mensaje, porque no se trata tampoco de lo otro. Claro. Bueno, no queremos decir aquí, el amor es lo que importa, es lo que basta, y las doctrinas las hacemos a un lado, las enseñanzas las hacemos a un lado. No, pero el punto es que si tú tienes las enseñanzas de Jesús, tiene que manifestarse. Si esas enseñanzas realmente han hecho un impacto en tu vida y en tu corazón, tiene que manifestarse en la manera como nosotros tratamos con los demás. Y es que al final, pastor, la verdad es que la cosmovisión bíblica que ya planteamos en la primera semana y que continuamos acá con el tema del amor, en realidad va a incluir todos esos elementos. Toda doctrina centrada en Dios nos va a ayudar a ser más sensible a los demás. No puede ser de otra manera, pastor. Totalmente, porque recuerden, Dios es amor, y Él... ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y ahí tenemos nosotros la persona de Jesús. Ese es el modelo. Ese es Dios. Cuando alguien se pregunta, ¿y cómo es Dios? ¿Y qué hace Dios? Ahí está Jesús. Sí. Esa es la respuesta. Así que si nosotros realmente somos seguidores de Dios, vamos a hacer lo que Jesús hizo. Vamos a vivir su vida, nuestra vida, vamos a vivir nuestra vida como Jesús vivió su vida. Amén. Esa es la prueba, esa es la manera, la norma por la cual nosotros debemos medir la calidad de nuestra fe. Excelente, pastor. Queremos que nos ayude a orar, porque queremos desafiar a todos los que están en esta transmisión, y también nosotros mismos somos desafiados para pasar este termómetro a nuestra experiencia espiritual con Dios y ser sensibles a las necesidades de los demás. Y queremos que nos ayude a orar, pastor, para que el Espíritu Santo ponga ese fruto que justamente comienza con eso, con amor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has dejado un evangelio completo, integral, balanceado, en el cual encontramos las prioridades correctas, que el amor hacia ti es nuestro primer deber, y que ese amor nos va a impulsar para poder amar y servir a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, para que aún en medio de dificultades que estemos experimentando, nunca perdamos de vista el servir y ayudar a los demás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.